Mi nombre es Héctor Alfonso Urquijo Lagunas. Mi madre era una señora de la región del Meta. Yo nací en Villavicencio, Meta, en el año 57, en un caserío entre Villavicencio y Puerto López. Bueno, mi padre sí era cundinamarqués, mi papá era de Tocaima, Cundinamarca, más exactamente. Peralonso se llamaba la vereda que queda entre Villavicencio y Puerto López. Ahí nací yo. Yo llegué a Tame de la edad, diga, de 8 o 10 años más o menos. Tame en esa época era un pueblo pequeño, era más amañador vivir en el campo, en la sabana, porque se carecían de muchos servicios aquí en Tame, del agua, de luz. Las calles eran calles destapadas, empedradas, habían charcos de aguas en la época de invierno, por la calle Real, que se denominaba la 15, era la calle Real, donde en esa época se realizaba el coleo en las calles. La carrera 16, la principal, que es la avenida 16, la 14, digo, perdón, esa era una calle, digámoslo así, que no tenía ningún, porque en esa época no habían ni motos, no habían ni carros. Los carritos que habían eran muy escasos, eran carros de esa marca UAZ o gas. Primero fue gas y luego vinieron los UAZes. Entonces resulta y pasa que aquí llegaba en una época cuando ya se empezó a ver el progreso en el pueblo, llegaba la luz a las 6 de la tarde de una planta que hay allí donde son los talleres municipales, y a las 8 se iba, duraba 2 horas. Eso cuando eran las 7 de la noche y no llegaba la luz, estaba este pueblo triste, muerto. Cuando llegaba la luz a las 6:30, 7, eso se escuchaba un solo alboroto en todo el pueblo. Sí, bueno. Los medios de comunicación, de eso no habían carreteras, no había nada, todo era transporte aéreo. Eso era lo más. La calle de aquí al aeropuerto destapada, charcos de agua. Eso, bueno, ¿qué le diga yo? Un pueblo en atraso. Entonces por eso digo yo que en esa época era más bonito vivir en la sabana. Sí, al aire libre. Usted iba al río, se bañaba, pescaba, bueno, muchas cosas. Aquí en el pueblo, una de las tradiciones, cargar la leña en burros. En esa época todo el mundo traía la leña porque no había gas. Muchas familias muy contadas eran las que tenían por ahí una estufa de gasolina. Pero de resto, eso era común ver pasar una persona con 2 o 3 burritos vendiendo la leña, o propios los burros para la casa. Las casas eran solariegas, quiero decir solares grandes, porque ahí mantenían 1 o 2 burritos. La familia que no tenía un burrito era una familia atrasada, digámoslo así, ¿sí me entiende? Porque eso era lo más esencial, lo principal que podía haber, porque el burro se prestaba para todo y se alimentaba con conchitas, con cualquier cosa. Bueno, entonces esa es una tradición. La otra tradición era la cuestión de las traídas del agua, de agua lavado, del encanto, que eso habían unos nacimientos, unos agüeyes, agua cristalina. Veía uno brotar el agua así de la arena, así pozos arenosos, ahí se miraban a hacer el agua. ¡Qué belleza! Cosa que no se ve hoy en día. Venga, mi papá fue músico. Él aprendió en el llano, pues él ya tocaba tiple y aprendió a tocar 4 y acompañaba la bandola. Pero nunca aceptó que yo fuera músico, que yo fuera a ser cantante, bueno, él no aceptó en ningún momento. Si no estoy mal, me alcanzó a dañar 2, 3 cuatros que conseguí, me los rompía para que no...
porque es que precisamente va ligado, el arte lo ligan mucho con el vicio. Entonces él no quería porque él sabía que eran abrirle las puertas al trago, a las borracheras, a las parrandas. Y entonces, pues, en parte tenía razón. Pero en todo caso yo tenía siempre esa cuestión de que yo admiraba a todo tipo de persona cuando se hacían fiestas fiestas de agosto, que traían un torero, que la gente se amontonaba a ver el espectáculo que hacía ese hombre. Yo sentía una envidia sana, admiraba mucho a esa persona. De pronto llegaba aquí a Tame un grupo musical que se llamaba La Rondalla Llanera, que hacía estaba conformada por araucanos, casanareños y metenses. La Rondalla Llanera, recuerdo yo, y todo el mundo se amontonaba a ver, y yo también, pero yo era muy tímido. Yo fui campesino, completamente campeche, digámoslo así. De esos campesinos que les da pena hablar y apenas habla cualquier palabra le parece que todo el mundo se ha de reír. Entonces yo era de esos. Entonces yo pues admiraba siempre lo que los demás hacían, y de pronto cuando salía ya empezaron a llegar estos artistas de Arauca, y aquí hacían una tarima para hacer la presentación de esos artistas que venían de Arauca, de Villavicencio. Entonces yo, vuelvo y les repito, yo sentía esa admiración de ver que todo el público se arrimaba. Ahorita es que casi no en la concha acústica, porque se reparte gente para todos, para muchos sitios. Pero en esa época la única presentación que iban a hacer era lo que se hacía. Encima hay una tarima con tablones de madera y listo. Entonces yo sentía esa admiración y yo me ponía a pensar, dije yo, ¿será que yo no puedo algún día llegar a hacer las mismas presentaciones que está haciendo esta gente? Entonces yo me ponía, y yo admiraba admiro toda clase de música, desde que sea buena y bonita. Me gusta, desde que sean unos temas bien compuestos. Entonces eso es lo que yo admiro. Entonces yo pues, desde pequeño pues tenía esa cuestión, porque yo oía cantar los pajaritos y yo les ponía la letra a la música que los pajaritos cantaban. Pero eso es una cuestión personal de mi niñez. Vino a flotar un poco, diga usted, a los 13, 14, 15 años empecé, y más cuando empezaba a escuchar canciones así. Yo cantaba muchas clases de canciones, desde vallenatos, rancheras, música llanera. Había mucha música en esa época, cuando yo estudiaba, de Miguel Ángel Martín. Y tuve el honor de rescatar un CD precisamente que grabaron en Villavicencio, y cuando yo estuve participando en el torneo internacional del joropo, y había la música de Miguel Ángel Martín. Y acá la música no se escuchaba en arpa, aquí la música se escuchaba era con guitarra. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en esa época, cuando empezó a llegar el arpa acá, fue un muchacho de nombre Carlos Rodríguez, tameño. Y él llegó no sé de dónde. Fue el primero que aprendió y vino acá. Empezaba yo a sentir el apego por los Julanos Poemas, porque me gustaban la manera de la declamación, pero incluso no era todavía música llanera, poemas llaneros. Vine a conocer los poemas llaneros cuando los que escribió Héctor Paul Vanegas, y eran declamados por Juan Harvey Caicedo, y luego se vino, que era como decir el Caporal y el Espanto, el ánima de Santa Elena, la muerte del indio Macario, yo soy un viejo, una cantidad de temas. Y qué bonito que para mí tenía más realce
y como dicen, me vibraba la fibra humana escuchando un poema donde dice, es más diciente que cualquier otra canción. ¿Sí? Yo le veía más significado a las palabras. Entonces, ahí me apegué al poema. Tengo para comentarles que tendría yo por ahí unos 12 o 13 años, tuve el gusto de ir a Puerto Rondón. En esa época fue donde miré tocar el arpa y conocí el arpa por primera vez. Y venían los grupos, la gente que venía de otras partes, era con guitarra. Escuché un poema declamado, pero qué cosa pa' bonita. Entonces eso me atrajo a mí completamente. Duré todo el día detrás de ese tipo y apenas hubo el momento de descanso le dije que me hiciera el favor y que yo le pagaba y que me copiara ese poema. Y todavía recuerdo partes de ese poema. Entonces de ahí me despertó ese interés. Cuando Rafael Martínez grabó El Cazador Novato, yo estaba ya joven, ya tenía más de 20 años. Cuando yo escuché que Rafael Martínez grabó El Cazador Novato, la manera de cómo lo declamó, fue una manera magnífica. La primera grabación que él hizo con El Cazador Novato, con ese tema. Pero con todo el respeto que se merece El Cazador Novato, que Dios lo tenga en buena parte, ya después lo volvió a grabar y ya no lo grabó de la misma manera, ya le metió otras cositas diferentes. En cuanto a los quiebres de voz y muchas cosas. Entonces resulta de que se fue con otro estilo. Entonces ya pues, de ese estilo de Rafael Martínez, qué bonito, es muy bonito que la juventud hoy en día busque ese estilo de Rafael Martínez, pero es que cada quien tiene que tener su propia firma, su propio estilo, no imitar a nadie, no. Si usted va a grabar un poema llanero, hágalo a su estilo. Y lo otro, ponerse en una tarea pequeña, de que si a alguien le sucedió algo, buscar en versos o contar o inventar lo que se llama tener creatividad, una mente creativa que invente cosas. Si no es cierto, lo hace ver como cierto. Eso es lo más importante. Y siempre buscar porque yo he escuchado muchos temas, ir a ridiculizar a la mujer. No, a la mujer se debe respetar. Es lo máximo. Nunca se debe decir que esto, que... No. Comentar en un poema, no utilizar el poema para eso. Y no tampoco grosero, sino hablar la realidad. Y el día que empiecen a hacer un tema, un poema, póngase en una historia pequeña y en vez de ir que el tema vaya perdiendo gracia, que vaya subiendo, porque eso tiene, y hasta que llegue a la cúpula, digamos, el último, que es la parte final, que es el remate, tiene que ser un remate bonito. Buscar siempre y echarle cabeza, no es comenzar a escribir y escribir y escribir, que termina donde usted quiera, no, es que tiene que verle el resultado en qué terminó lo que empezó a decir.